En esta sesión hablaremos sobre el contenido y fuentes del derecho constitucional. Los subtemas a desarrollar serán ideas generales, derecho civil, constitucional, estructura general, fuentes del derecho constitucional y sus categorías. Desde una perspectiva material, las normas del derecho constitucional se definen por su objeto. Serían las normas que regulan las materias directamente vinculadas a las garantías básicas de la libertad. Y se destacan dos tipos de normas, las que reconocen y garantizan los derechos individuales y las que organizan los poderes básicos del Estado. En la primera vertiente se encuentran las distintas declaraciones de derechos, mientras que en la segunda se organizan los poderes del Estado. Desde una perspectiva formal, las normas del derecho constitucional se pueden definir como aquellas normas dotadas de un especial rango y fuerza dentro del ordenamiento, rango y fuerza que las protegen y diferencian respecto a las normas ordinarias. La Constitución, que es la fuente esencial del derecho constitucional hasta el punto de determinar su mismo nombre, la Constitución se concibe hoy en forma general como una norma escrita y de rango superior. La Constitución se ocupa del poder y de sus relaciones con las personas. Esto comprende la organización del Estado y la consagración de los derechos, garantías y libertades de las personas. De aquí se deriva la distinción entre la parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución. No obstante, el constitucionalismo moderno incorpora a la Constitución una gran cantidad de materia de variada índole, casos y situaciones, con el objeto de cubrirlos con su manto protector laborales, civiles, mercantiles, económicas, ambientales, penales, etc. Muchas de ellas propias de las relaciones privadas entre los particulares. En algunas constituciones se consagra el abuso del derecho, los daños y perjuicios, el divorcio unilateral. La Constitución permea todo el derecho como consecuencia de las leyes, resoluciones o actos de las autoridades. Reciben orientaciones de la Constitución como tal. Por otra parte, existen controles constitucionales en manos de jueces, estamos refiriéndonos a la jurisdicción constitucional, que fija el sentido del orden constitucional. A esta situación se le ha denominado dictadura constitucional. Algunos juristas la rechazan, alegando de forma directa que consideran que representa un atraso al avance del derecho y a su adecuación a las circunstancias de cada época. La ley ordinaria ya no es el instrumento del cambio político, pues está limitada por la Constitución y la jurisprudencia que la interpreta. Pierde el derecho su relativismo y por ello la posibilidad de recoger el producto político y social de la dinámica cotidiana. Disminuye su valor como opción de solución hasta que los hechos avasallan al ordenamiento existente y surge una nueva fuerza táctica. En este sentido, podemos hacer referencia a las que son conocidas como fuentes. Asimismo, podemos hacer que atendiendo a su origen, la fuente es la autoridad, poder o medio de donde emana el derecho constitucional. El poder constituyente, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral, el poder ejecutivo, los sujetos u órganos del derecho internacional. Atendiendo al producto de estas entidades, las fuentes son la Constitución, sea escrita o consuetudinaria, como en Inglaterra la jurisprudencia, la costumbre, las convenciones, los tratados, convenios internacionales. Sobre estas últimas fuentes haremos una breve análisis en este capítulo y en esta sesión. De las primeras hacemos referencia a que algunos autores agregan a las fuentes los principios generales del derecho. Tal criterio no es aceptable porque los principios más generales son estudiados en otra disciplina y los propiamente constitucionales, ya sean los explícitos que hacen referencia a la soberanía popular, igualdad, pluralismo, libertad, justicia, dignidad humana, la propiedad y sus diferentes formas, la libre cooperación internacional y la autodeterminación de los pueblos está consagradas y recogidas en la misma Carta Magna. En cuanto a las fuentes como productos, podemos hacer referencia a que están en la Constitución escrita. La fuente fundamental y suprema del derecho constitucional es la Constitución misma. Es escrita en el sistema latinoamericano y europeo continental. El sistema es escrito general, salvo las excepciones del Reino Unido. La Constitución es la norma superior del sistema.
Esta superioridad tiene su origen inmediato en el constitucionalismo de los Estados Unidos. Surge del famoso caso Marbury versus Madison en el año de 1803, pero con un antecedente en la opinión de Hamilton en el Federalista. Las normas inferiores están sometidas en su creación e interpretación a los preceptos constitucionales. Como consecuencia de esta superioridad jerárquica expresada gráficamente en la pirámide de Kelsen, el cual más adelante ustedes van a tener conocimiento en su asignatura de Derecho o de Introducción al Derecho 1 y 2. Las leyes interpretativas y reglamentarias, podemos referir que las leyes interpretativas en nuestro sistema podemos reflejar en dos grandes interpretaciones de la Constitución, como el poder legislativo y el poder judicial. Cuando un precepto constitucional es oscuro, dudoso o ambiguo, o la ley lo puede aclarar interpretando su contenido, la interpretación pasa a formar parte complementaria de la Constitución. Existe el peligro de los abusos y usarla para evadir el procedimiento de reformas a la Constitución. En materia de derecho privado, la interpretación auténtica es muy criticada porque generalmente conduce a la retroactividad de la ley. La interpretación judicial difiere de la interpretación auténtica. La auténtica proviene del legislador, en cambio la judicial de los jueces y magistrados. La judicial solo produce efectos entre las partes, salvo que declare la inconstitucionalidad de una ley, la cual desaparece del derecho positivo para todos. En cambio, la auténtica produce efectos para todos. Las leyes reglamentarias, generalmente las constituciones, contienen disposiciones generales básicas, muchas imprecisas o vagas, conceptos indeterminados, otras remiten a la ley orgánica, su desarrollo. La técnica constitucional no aconseja la regulación minuciosa, casuística, tampoco la incorporación de materias ajenas al derecho constitucional. Sin estas leyes, muchos preceptos constitucionales no tendrían aplicación, pero también deben de advertirse que pueden desnaturalizar el derecho o mandato constitucional, las cuales las convierte en inconstitucionales. Son leyes complementarias de la Constitución, entre otras, la ley de municipalidades, la ley orgánica del Poder Judicial, ley electoral, ley de presupuestos, ley de amparo. La jurisprudencia, los tribunales de justicia ordinarios, que es la parte del sistema difuso, o el Tribunal Constitucional, que es el sistema austriaco, al aplicar la Constitución interpretan, determinan, aclaran o complementan sus preceptos. En esta actividad van adoptando la Constitución a las actuales realidades políticas, sociales y económicas, lo cual contribuye al avance en esta materia y evita continuas derogaciones totales o parciales de la misma. El ejemplo de esto lo podemos encontrar en los Estados Unidos. Tiene una constitución muy breve, con más de 200 años de vigencia y poco enmienda, la cual es la aplicación que podemos hacer referencia de nuestro sistema, aunque en España se considera que en algunos supuestos se aplica con efectos derogatorios. Se cita como ejemplo el no ejercicio secular del veto regio en las monarquías constitucionales. Otro ejemplo, aunque dudoso, es la presentación de una tercera candidatura presidencial en los Estados Unidos antes de la reforma, y que en Washington rehusarán la tercera elección, exceptuando la de Roosevelt, que triunfó en 4 elecciones. La violación de las costumbres, dada su inferioridad jerárquica frente al derecho escrito, no puede encontrar fundamento para ser invocadas como una violación constitucional. En cuanto a los convenios constitucionales, son acuerdos entre los órganos constitucionales para regular el ejercicio de sus facultades y relaciones mutuas. Se refiere a materias omitidas por la ley escrita o estructuradas por esta en forma discrecional. Este acuerdo de voluntades puede ser manifestado en forma expresa, es decir, verbal o escrita, o en formas tácitas mediante la realización de hechos que, conforme son de libre cumplimiento y como consecuencia de difícil exigencia jurisdiccional. En España se citan prácticas que podrían constituirse en costumbres: la apertura de la legislatura, la ley, el rey, la disolución simultánea del Congreso y del Senado. Como puede observarse, son convenios que buscan el acuerdo, la concertación entre altos órganos del Estado para trabajar de forma armónica,
en el camino contrario al que orientan las normas constitucionales en busca del control político mutuo. Estos convenios son coyunturales, flexibles y no exigibles. Su función es complementar las normas escritas y precisar las facultades discrecionales. Es fuente abundante de normas consuetudinarias o derechos escritos, principalmente el derecho parlamentario. Presentan el problema de su difícil diferenciación con la costumbre. En Nicaragua podemos citar como ejemplo, aunque le diera el carácter de ley escrita a la denominada Ley Marco de 1996 y el convenio entre los 4 poderes del Estado en junio de 1997, en virtud del cual se comprometen a ayudar al poder electoral para celebración de las elecciones en la región autónoma del Atlántico. La doctrina cita como ejemplo de convenciones la que regula el nombramiento del primer ministro, la responsabilidad ante la Cámara de los Comunes, la neutralidad en la cual debe de existir dentro de este proceso, la disolución de la Cámara de los Comunes del primer ministro, etcétera, en el Reino Unido, la abstención de presentar las candidaturas presidenciales para un tercer periodo antes de las enmiendas. 22. Consideraciones por un sector doctrinal como costumbres. Puede ser, por ejemplo, que en los Estados Unidos la proporción del nombramiento de los ministros por los partidos para formulación de gobiernos y las presunciones de quórum en las cámaras. La naturaleza de estas convenciones es dudosa, depende mucho del ordenamiento jurídico de cada país. Se considera que son normas jurídicas carentes de sanción, normas sociales, lo cual significa que se mantendrían vigentes cuando no cambien las circunstancias imperantes al momento de la celebración, decayendo si cambian y que su estudio es irrelevante o puramente académico. No omitimos convenciones contrarias a la Constitución, aunque en la realidad han tenido vigencia como la de la Ley Marco de 1996. Existen las correcciones constitucionales difíciles de distinguir de las convenciones. Son reglas de comportamiento que cumplen los poderes públicos en sus relaciones mutuas sobre cortesía, diferencias, criterios de discreción, etc. Se cita como ejemplo la diferencia a la corona y a la discreción del comportamiento de esta en Inglaterra, el respeto mutuo de las cámaras en Italia, la abstención del gobierno de opinar sobre los actos del rey en España. Los tratados o convenios internacionales, en este sentido los juristas preguntan si la Constitución tiene alguna instancia superior. Se han dado 3 respuestas al respecto. Uno, que partiendo del apego de la Declaración de 1789 y de las últimas constituciones francesas que remiten a ella, un sector doctrinal sostiene que los derechos humanos en ellas declarados forman parte de una instancia positiva que está por arriba de la Constitución, de forma que aunque no existiese esta revisión o no se incorporara el documento, los derechos humanos disfrutan de un rango superior a la Constitución en su supervértice respecto a la Constitución. Como segundo punto, en las relaciones entre el derecho internacional y el derecho constitucional interno, se han sostenido por un sector doctrinal que el primero prevalece sobre el derecho interior, incluyendo el constitucional. Otros restringen el alcance de la relación y piensan que solo el derecho internacional de los derechos humanos prevalece sobre la Constitución. Y por último, el tercero, que incorpora un tratado, declaraciones y documentos sobre los derechos humanos a la Constitución, dándoles rango constitucional, un nivel o rango igual al de la Constitución. Esta tendencia es la más moderna y aceptada por nuestro constitucionalismo moderno. Los tratados enumerados en los artículos 46 y 71 de la Constitución tienen jerarquía constitucional y la violación de los derechos consignados en los mismos pueden dar lugar a los recursos de inconstitucionalidad de la ley, decretos o reglamentos o amparos en su caso. Estos derechos complementan y no derogan los establecidos en la Constitución. Los derechos consagrados en tales tratados fueron incorporados por el legislador constituyente y como consecuencia no se derogan ni contradicen entre sí con las normas del resto de la Constitución que se refiere a los derechos humanos. En la Constitución del Perú y de Guatemala, los tratados en general tienen preeminencia sobre las leyes internas. La Constitución argentina de 1944, a semejanza de las nuestras, reconocen varios tratados y documentos sobre los derechos humanos a los cuales les concede jerarquía constitucional.
También les concede jerarquía constitucional a otros tratados y derechos humanos que sean aprobados en el Congreso. Posteriormente, por el voto de las 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara, como regla general se les conceden los tratados y concordatos jerárquicos superiores a las leyes ordinarias. En cuanto al derecho civil constitucional, en un principio, impulsado por los intereses de la burguesía, arraigó la idea de que el derecho civil no era político y que ocultaba las directrices económicas, sociales y políticas liberales que encerraban. La técnica de la codificación, con sus figuras, conceptos abstractos y soluciones lógicas, ayudaban esta desvinculación. La prueba de tal afirmación son las codificaciones que subsistieron bajo régimen distinto sin sufrir grandes modificaciones. Ejemplo, el Código de Napoleón se aplicó en 3 monarquías y en muchos gobiernos republicanos y rige hasta hoy. El Código Civil alemán vigente soportó el imperio, la Constitución de Weimar, el régimen nazi y la Constitución de Bonn. El Código Civil italiano vigente, promulgado bajo el régimen de Mussolini, en la actualidad vigente con pocas modificaciones. Esta supervivencia se debe a la influencia de las ideas liberales de la clase dominante y el surgimiento de leyes separadas que dejaron, digamos, incólume el texto de los códigos. Pero la realidad es otra. Toda ley tiene un fundamento político y este proviene a su vez básicamente de la Constitución, la cual establece los principios superiores del sistema de vida, acción y libertades de las personas. La Constitución contiene las directrices, principios y normas fundamentales de carácter político, social y económico. Todas sus normas son vinculantes, sirven para interpretar orden jurídico y no pocas de ellas constituyen mandamientos al legislador o mandatos de forma directa. A principios de los años 30 se comienza a plantear el tema de la importancia e influencia de las constituciones en el derecho civil, pero es últimamente que se ha desarrollado una abundante literatura hasta llegar a delimitarse y elaborarse a base de las numerosas normas civiles incorporadas en la Constitución, el derecho civil constitucional, el cual no puede ser una rama del derecho constitucional porque no contiene materia distinta del derecho civil ni tampoco una parte del derecho civil, porque su delimitación formal proviene de su integración en la Constitución y no de su colocación dentro del mismo código, sino como su infraestructura, según Joaquín Arce y Flores Valdés, quien lo define así. En atención a las notas características conceptuales expresadas, podemos definir ya el derecho civil constitucional como sistema de normas y principios normativos institucionales integrados en la Constitución relativos a la protección de la persona en sí misma y sus dimensiones fundamentales, familiares y patrimoniales, en el orden de sus relaciones jurídicas privadas generales y concernientes a aquellas otras materias residualmente consideradas civiles que tienen por finalidad fijar las bases más comunes y abstractas de la regulación de tales relaciones y materias a las que son susceptibles de aplicación inmediata o pueden servir de marco de referencia de la vigencia, validez e interpretación de las normativas aplicables o de pauta para su desarrollo. Lo que el cual reformó y se llegó a intensificar al momento de regularse en el Código Civil, lo consagra en breves principios y directrices el derecho constitucional. Contempla las facetas más próximas al hombre, aquellas que se relacionan con su nacimiento, su capacidad, sus relaciones familiares, su tráfico jurídico y disfrute de las cosas y su muerte, etcétera, en la parte de lo que es el derecho sucesorio. Todas las normas, valores y principios del derecho civil constitucional son superiores jerárquicamente al Código Civil y a las demás leyes, y por tal razón el legislador ordinario y el intérprete deben de seguir sus orientaciones. Esto se da una nueva dimensión al Código Civil, el cual tendrá que ajustarse a los valores y legalidades constitucionales, llevando así transformaciones a las instituciones tradicionales. Podemos citar algunas normas constitucionales que el civilista debe de tener en cuenta y recurrir a ellas en su oportunidad. Esta lista no es taxativa y es la siguiente.
1, según el artículo 5, son principios de la nación nicaragüense, la libertad. En este caso, reproducido en el artículo 12, numeral o inciso 1, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana, el pluralismo político, social y étnico, que están reguladas en parte de los principios, el reconocimiento a las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. En el artículo 18 y 180 y siguiente garantiza a las comunidades de la costa atlántica el derecho a vivir y a desarrollarse bajo una forma de organización social que correspondan a sus tradiciones históricas y culturales. En este sentido, el artículo 160 dispone que la Administración de Justicia garantiza el principio de legalidad y protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su competencia. El contenido amplio del derecho civil constitucional y el carácter superior de las normas civiles incorporadas a la Constitución dan base para delimitarlo y desarrollarlo. Cubre el aspecto material y formal. Dentro de esta corriente se habla de derecho económico constitucional, derecho penal constitucional, derecho laboral constitucional, etc. Esto explica el interés que despierta el derecho constitucional en los jus publicistas y en los jus privatistas, lo cual ayuda a las interrelaciones del ordenamiento jurídico a través de la Constitución. Esto permea todo el ordenamiento jurídico en forma general y parlea por parcela, pero de manera más concreta y directa en el derecho civil. En cuanto a la estructura de la Constitución política, podemos referir lo siguiente. Como ya habíamos mencionado al inicio de esta sesión, la Constitución se estructura en una parte orgánica, la cual determina la organización de los poderes del Estado sobre la base del principio de la división de poderes. Este ordenamiento no solo sirve para proteger la libertad de los ciudadanos al distribuir el poder entre diversos sujetos y poder, digamos, limitar si las competencias de cada uno de ellos efectivamente está bien distribuida según la Constitución, también representan una ordenación del sistema de fuentes de derecho que establecen los sujetos competentes para dictar normas y los procedimientos a que deben de ajustarse. La Constitución de esta forma se convierte en las normas que determina cómo deben de dictarse las demás normas del ordenamiento. Es así una fuente de las fuentes del derecho, o si se requiere una norma de las normas en este sentido. En cuanto a la parte dogmática, aquí contiene los derechos, libertades y garantías básicas consagradas en varios capítulos especiales, aunque algunos aparecen en otros capítulos. Está compuesta por 66 artículos, del artículo 23 al 88, compuesto por 5 capítulos. El título cuarto, capítulo 1, encontramos los derechos civiles. Capítulo 2, están los derechos políticos. Capítulo 3, los derechos sociales. Capítulo 4, los derechos de familia. El capítulo 5, derechos laborales. Además están contenidos el capítulo 6, los derechos de las comunidades de la costa caribe nicaragüense. En cuanto a los títulos cuartos, como hacíamos referencia, en cuanto a los deberes, derechos y garantías del pueblo nicaragüense, aquí está estructurado con lo que respecta al capítulo 1, los derechos individuales, el capítulo 2, igual que hacemos referencia a cada uno de los derechos políticos, sociales, de familias laborales. En el capítulo, título 5, la defensa nacional, que tiene un único capítulo. El título 6, que es de economía nacional, la reforma agraria y las finanzas públicas. Aquí hace referencia a 3 capítulos, que es el de economía nacional, reforma agraria y finanzas públicas. Y tenemos el título séptimo, que está referido a la educación y la cultura, el cual está contenido en un capítulo único. En la parte de las orgánicas, que está del artículo 129 al 202, que está a partir del título 8 de la organización del Estado, está estructurado a través de 6 capítulos, el cual refiere los principios generales, poder legislativo, poder ejecutivo, lo que respecta a la Contraloría General de la República, el Poder Judicial y el Poder Electoral. El título 9, que hace referencia a la división política administrativa, que refiere 2 capítulos, el de los municipios y las comunidades de la costa atlántica, y el título 10, supremacía de la Constitución, sus reformas y de las leyes constitucionales, que tiene 3 capítulos, uno referido a
de forma directa la Constitución política, el control constitucional y las reformas constitucionales, y en el capítulo 11, que son las disposiciones finales y transitorias, el cual está regulado en un capítulo único.